Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de marzo de 2024 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado se produjo un salvaje atentado terrorista en el teatro del Crocus City Hall, un gran complejo situado en la ciudad de Krasnogorsk, al noroeste de Moscú, y que cuenta con un gran centro comercial, un pabellón para exposiciones y un auditorio con capacidad para más de 6.000 espectadores. El ataque tuvo lugar en torno a las 8 de la tarde, poco antes de que diese comienzo un concierto de rock, y dejó un saldo devastador. Hasta el momento se han contabilizado más de 130 muertos y unos 150 heridos. Los terroristas, un total de 4 hombres armados con rifles de asalto, vestidos con ropa de camuflaje y con pasamontañas, irrumpieron en el Crocus City Hall por la entrada principal y una vez allí, sin mediar palabra, abrieron fuego de forma indiscriminada contra el público. Iban equipados también con granadas incendiarias con las que prendieron fuego al lugar. El incendio terminó provocando que parte del techo se desplomase sobre el auditorio. Fue todo muy rápido. Consumado el ataque, los terroristas huyeron del lugar a bordo de un pequeño automóvil utilitario, con la idea de perderse entre el tráfico, que era muy denso a esa hora, lo que ocasionó que los refuerzos policiales tardasen más de la cuenta en llegar. El escenario que habían dejado a sus espaldas era apocalíptico. Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para extinguir las llamas. Los servicios de emergencia no daban abasto por el gran número de heridos y de muertos y reinaba la confusión. A lo largo de la madrugada fueron detenidos los principales sospechosos, entre los que se encontraban los 4 del teatro, más otros 6 que, según las autoridades, habían colaborado en la planificación del atentado. Horas más tarde, el Estado Islámico del Jorasán, un grupo terrorista activo en Asia Central, reivindicó el atentado e hizo público un informe en el que explicaba cómo habían llevado a cabo el ataque. Eso no fue obstáculo para que el Kremlin acusase a Ucrania de estar detrás del crimen. Según los servicios de inteligencia rusos, los terroristas trataron de cruzar la frontera entre Rusia y Ucrania tras perpetrar el atentado. Esta hipótesis ha sido rebatida tanto por los ucranianos como por expertos de todo el mundo. Krasnogorsk no solo se encuentra muy lejos de la frontera ucraniana, hay más de 500 kilómetros, sino que esta frontera está cerrada y militarizada en ambos lados, por lo que atravesarla entraña gran dificultad, más aún si se trata de un vehículo privado con 4 terroristas a bordo. La comunidad internacional en su conjunto ha condenado el atentado, incluyendo naturalmente al gobierno ucraniano, que teme que esta masacre se convierta en gasolina para el Kremlin de cara a una nueva recluta. La inteligencia estadounidense, por su parte, ha revelado que habían advertido con 2 semanas de antelación al gobierno ruso de que el Estado Islámico del Jorasán llevaba tiempo planeando un atentado en Moscú. De hecho, la Embajada de Estados Unidos en Moscú avisó a sus ciudadanos residentes en el país para que evitasen a toda costa las salas de conciertos. Pero eso poco importa ya. Putin parece por la labor de emplear esta tragedia en clave bélica, culpando directamente a los ucranianos con la intención de aprovechar en beneficio de la invasión la cólera por el atentado. El viernes pasado a las 8 de la tarde locales, se produjo en Krasnogorsk, una localidad a unos 25 kilómetros al noroeste del centro de Moscú, un espantoso atentado terrorista. Poco antes de empezar un concierto de rock del grupo Picnic. Este grupo Picnic es una de las leyendas del rock and roll en Rusia. Es una banda muy popular, popularísima en Rusia desde hace décadas. Nació pues en tiempos todavía de la Unión Soviética, ya por finales de los 70, y tiene muchísimos seguidores en aquel país. Sus componentes evidentemente pues ya acusan un poco la edad, como le pasa a los Rolling Stones o algunos grupos de rock occidentales que se han mantenido hasta el momento presente y que siguen ofreciendo conciertos que a menudo se llenan. Bien, pues ese fue el caso del grupo Picnic el otro día en Krasnogorsk, que había llenado, la sala estaba abarrotada, y poco antes de que comenzase el concierto, 4 individuos armados hasta los dientes y con pasamontañas irrumpieron cerca del escenario y abrieron fuego contra la multitud, que estaba ya congregada en el graderío esperando a que empezase el concierto. Fue lo más parecido
Según he podido ver a través de los diagramas que han llevado los periódicos y que se han mostrado en televisión, reconstrucciones, lo más parecido a un fusilamiento en masa. Iban equipados no con pistolas ni con revólveres, iban con fusiles de asalto, AK-74 exactamente. Durante minutos dispararon de forma indiscriminada hacia el público y algunos, incluso los que tenían más cerca, los remataron degollándolos con cuchillos. Los terroristas iban también equipados con granadas incendiarias, ya que su intención, según se desprende de los hechos, era matar a tanta gente como fuese posible a balazos y que el resto murieran como consecuencia de un incendio, que por cierto se terminó declarando y que provocó que parte de la techumbre del teatro se desplomase sobre la sala. Así que aquí tenemos primero un tiroteo y luego posteriormente un incendio. Esa es la razón por la cual el número de víctimas está siendo tan elevado. Desconocemos todavía el número definitivo, pero hasta el momento, por lo menos hasta el momento en el que estoy grabando esto, se han contabilizado 137 muertos y 154 heridos. Esta cifra, es importante remarcarlo, es una cifra temporal y conforme a los datos de los que dispongo en este momento, y podría cambiar a lo largo de esta semana conforme se vayan recuperando o identificando los cadáveres. Lo que sabemos del atentado es gracias a los supervivientes, los que consiguieron escapar, porque ya sea porque se agacharon al suelo, porque se escondieron en servicios, en donde fuesen, testigos presenciales, vamos, en una palabra, que pudieron verlo con sus propios ojos y luego lo contaron. Y también gracias a algunas cámaras de videovigilancia que había en este centro, que grabaron, obviamente, no todo, pero sí parte de lo sucedido. El lugar donde ocurrió todo esto se llama Crocus City Hall y forma parte de un complejo de ocio y cultura y esparcimiento general ubicado en un meandro a orillas del río Moscova, en la ciudad de Krasnogorsk, antes de que el Moscova entre en la ciudad de Moscú. Esto está en el área metropolitana de Moscú. Moscú, como bien sabemos, es una ciudad gigantesca y tiene un montón de ciudades satélites a su alrededor. Una de ellas es Krasnogorsk. El complejo en cuestión está formado por un centro comercial bastante grande. Podéis echar un vistazo si queréis a las imágenes de satélite disponibles. Tiene también un centro de exposiciones, entiendo yo que para hacer ferias. Tiene un oceanario, tiene varios hoteles, restaurantes y un teatro de grandes dimensiones, con capacidad para más de 6.000 espectadores. No es un edificio antiguo de época soviética, sino algo bastante nuevo. Fue levantado en el año 2009, es decir, que tiene 15 años de antigüedad. De hecho, el edificio, si habéis visto vídeos o fotografías, veréis que es un complejo bastante nuevo. Allí, por ejemplo, se han celebrado algunos eventos importantes en los últimos años. Al ser tan grande y estar, entre comillas, céntrico, no está céntrico, está a las afueras de Moscú, pero tiene conexión de metro, se celebró el concurso el certamen de Miss Universo en el año 2013, y algunas estrellas occidentales de rock como Joe Cocker o Eric Clapton han dado conciertos allí. Es, de hecho, uno de los complejos de ocio y de espectáculos más grandes de Europa. Es de tales dimensiones que tiene hasta, como os decía antes, una parada de metro de la línea 3, exactamente, ya por pura curiosidad. Lo he ido a ver, del metro de Moscú. El dueño del Crocus City es un promotor inmobiliario llamado Aras Agalarov, un tipo de origen azerí con muchísimo dinero, que está además bien relacionado con el Kremlin. Y no solo con el Kremlin, es de hecho la persona, según me he podido enterar leyendo sobre este tema a lo largo del fin de semana. Agalarov es el tipo que puso en contacto a Putin, o al entorno de Putin y al entorno de Donald Trump, antes de que Trump llegase a la presidencia. Y desde entonces ha servido de enlace más o menos informal entre ambas personalidades. Bien, volviendo sobre el atentado en sí mismo, ahora que ya más o menos conocemos un poco por encima dónde se produjo, todo se desarrolló de forma, pues como sucede con estos atentados, sobre todo cuando se trata de tiroteos. No ha sido un vehículo bomba ni nada de esto, es que se presentaron unos tipos con unos fusiles de asalto y dispararon a la gente. Algo parecido a lo que sucedió en Bataclan, en París, hace ya unos años. Fue todo muy rápido y letal, claro. Tened en cuenta
que te disparen con un rifle de asalto es muerte asegurada. Estamos hablando de armas pensadas para disparar en el frente, en el campo de batalla. Bien, nadie se esperaba algo así, obviamente, nadie de los que estaban ahí, por supuesto. En el caso de que se hubiesen siquiera imaginado que algo así pudiera suceder, pues el concierto de Picnic hubiese estado vacío, no era el caso. El personal de seguridad del teatro, que tenía personal de seguridad, pues como todos los teatros del mundo, eran simples guardias jurados, no iban ni siquiera armados, y algunos de ellos fueron también asesinados. Luego, para colmo de males, la policía tardó en llegar más de la cuenta, porque las autopistas a las afueras de Moscú, las autopistas del área metropolitana, hay muchísimas, insisto, es una ciudad inmensa, se encontraban en ese momento en plena hora punta, estaban todas colapsadas, así que tardaron en llegar, más de lo que el aviso lo habían recibido ya, pero los equipos especiales, sobre todo, no sabían muy bien si estaban todavía los terroristas dentro, y por lo tanto la policía tuvo que enviar no a policías cualquiera, sino a equipos especiales debidamente armados y entrenados en lucha antiterrorista. Luego ya cuando los bomberos y la policía llegaron hasta allí, lo que se encontraron fue un escenario dantesco, y los responsables ya habían huido. Lo hicieron a bordo, y de esto tenemos imágenes de una cámara de seguridad, a bordo de un vehículo, un Renault Symbol de color blanco. Bueno, el Symbol seguramente no suene a muchos, esto es un pequeño utilitario que en Europa Occidental, en España, sin ir más lejos, se vende como Dacia Logan, es decir, uno de los vehículos más populares de toda Europa. Lo único que aquí, sabéis que Dacia, esta empresa rumana de automóviles que compró Renault hace muchísimos años y que en algunos mercados vende los modelos bajo la marca Renault, es el caso de España, con algunos modelos que en otros lugares se venden como Dacia y viceversa. Algunos Dacias, en España el Logan es el Symbol, pero el vehículo por fuera es exactamente igual. Bien, disponemos, ya digo, imágenes de este vehículo y de sus ocupantes gracias a estas cámaras de seguridad que había junto al complejo. Los terroristas, por supuesto, abandonaron con toda la tranquilidad del mundo el lugar y se perdieron en el tráfico. Los primeros avisos sobre el atentado llegaron en torno a las 8:30 de la tarde, es decir, cuando ya el atentado estaba prácticamente terminado. Pues esto fue rapidísimo, empezó todo en torno a las 8 y a las 8:30 ya pudieron marcharse después de haber matado a decenas de personas. Durante la hora siguiente se escucharon 2 explosiones que envolvieron el teatro en fuego y en humo y atraparon a cientos de personas en su interior. Todavía no sabemos cuántos murieron víctimas de bala y cuántos murieron víctimas del incendio, es decir, de la asfixia por el humo del incendio. El incendio lo habían provocado, como os decía, con unas granadas incendiarias, y eso hizo que las labores de rescate fuesen aún más complicadas de lo que ya lo eran en sí, en todo aquel caos. Los bomberos de Moscú se tuvieron que emplear a fondo, porque, bueno, el lugar para empezar era grandísimo, un edificio de grandes dimensiones. Luego no les quedó más remedio que recurrir a helicópteros antiincendio que sobrevolaron el complejo y arrojaron agua sobre el tejado en llamas del edificio. De esto hay algunas imágenes que se han podido ver en televisiones de todo el mundo. A las pocas horas del ataque, es decir, esto sucedió al caer la noche, pues ya unas horas más tarde, esa misma madrugada, el Estado Islámico del Jorasán emitió un comunicado en Telegram reivindicando el atentado. Muchos nos preguntaremos, ¿qué es eso del Estado Islámico del Jorasán? Siempre que pensamos en el Estado Islámico, pensamos en el Estado Islámico de Siria, el ISIS famoso, que es Siria y el Levante. Bien, el Estado Islámico le sucede un poco como a Al-Qaeda en tiempos, que tiene franquicias más o menos formales repartidas por distintas partes del mundo musulmán. Bien, esto del Jorasán. El Jorasán, por cierto, es una región de Irán, que está en el noreste de Irán, exactamente, la región del Jorasán, pero este opera en la zona de Asia Central, Afganistán y algunas repúblicas del Asia Central, antiguas repúblicas soviéticas del Asia Central, que son todas de mayoría, o prácticamente toda su población, en algunos casos, es musulmana. Por regla general, tienen un tipo de Islam en Asia Central, no Afganistán, no incluyo aquí Afganistán, pero sí el Asia Central, que había pertenecido a la Unión Soviética, tienen una práctica del Islam relativamente moderada, quitando a los más fanáticos, obviamente,
Pero estos fanáticos, estos del Estado Islámico, estos yihadistas, al final se han terminado colando en todas partes, también en estas repúblicas remotas. Bien, pues estos del Estado Islámico del Jorasán emitieron un comunicado reivindicando el atentado. No se ha podido verificar el origen de este comunicado, y esto es importante reseñarlo. Pero todo indica que era cierto, ya que la inteligencia de Estados Unidos, que presta mucha atención a los grupos terroristas de Oriente Medio y de Oriente Próximo, y les da continuo seguimiento mediante agentes sobre el terreno, escuchas, etc., ya había advertido hace semanas de que una rama del Estado Islámico, concretamente esta del Jorasán, se hacen llamar así Vilayat Jorasán, estaba planeando un atentado en Rusia, en Moscú concretamente. Hace 2 semanas, la Embajada de Estados Unidos en Moscú, y no solo, también otras embajadas occidentales que siguen teniendo personal allí, advirtieron a los ciudadanos residentes, que están todavía en Rusia, que no frecuentasen espectáculos. Ante la duda, no sabían muy bien por dónde la cosa podía romper, pero por si acaso. Los servicios de inteligencia estadounidenses también informaron naturalmente al gobierno ruso de sus hallazgos. A esto en el ámbito de la inteligencia se le conoce como deber de advertir. Es decir, que si una agencia de inteligencia detecta la posibilidad de un atentado, pues existe el deber de al menos informar a las autoridades del país dónde se va a producir ese atentado y ofrecer un marco temporal en función de las informaciones que han recibido vía las escuchas o vía los agentes sobre el terreno. Bien, pues eso mismo es lo que había hecho la inteligencia estadounidense con sus homólogos del Kremlin. El mismo día en el que se realizó el aviso, las fuerzas de seguridad rusas informaron, esto estamos hablando del día 7 de marzo. No olvidemos que 7 de marzo es hace eso, 2 semanas. Vamos, que habían tenido tiempo suficiente. Pues bien, ese mismo día, las fuerzas de seguridad rusas informaron de que habían frustrado un atentado contra una sinagoga en Moscú. Esto alcanzó incluso la prensa occidental, evidentemente, pues en breve sí ha habido que ir a buscarlo ahora, pero ahí estaba la noticia. Es decir, que circuló esta noticia entre las agencias de noticias mundiales. 2 ciudadanos de nacionalidad kazaja fueron abatidos por la policía por la policía de Rusia en un pueblo a unos 100 kilómetros de Moscú. Esto, insisto, podemos encontrar los teletipos del 7 de marzo. El FSB, es decir, los servicios de inteligencia rusos, informaron que se trataba de terroristas del Estado Islámico del Jorasán. Es decir, ellos mismos eran conscientes de que andaban por ahí. Días antes, el 3 de marzo, es decir, una semana antes, 6 miembros del Estado Islámico, del mismo grupo, murieron en un tiroteo en una región que está al norte del Cáucaso, que el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia describió en una operación antiterrorista. Esta región, concretamente, es el Dagestán. Según un comunicado de este Comité Nacional, a última hora de ese sábado, y hay que irse de nuevo, tenemos también el teletipo. A última hora de ese sábado, los 6 hombres se atrincheraron en un apartamento, en un tercer piso de una ciudad llamada Karabulak, una ciudad pequeñita que está en Ingushetia. A continuación se produjo un tiroteo con la policía. Se bloquearon las calles de alrededor y se evacuaron a los residentes del bloque de apartamentos se las llevaron a una escuela cercana y ya los policías rusos, las unidades de operaciones antiterroristas, obviamente, pues pudieron intervenir. Esto sucedió el 3 de marzo. Resumiendo, que había precedentes, y no precedentes lejanos, pues se ha hablado mucho estos días de aquellos atentados terroristas chechenos de hace 20 años o 25 años. No, estamos hablando de precedentes este mismo mes. Pero Putin no quiso escuchar, a pesar de que se le había dicho. Todo lo contrario. El 19 de marzo, es decir, hace 6 días, el martes pasado, durante un discurso a agentes del FSB, dijo que las advertencias occidentales, porque esto era público y se había hecho público para que lo supiese todo el mundo, no era nada secreto, no estaba circulando nada en secreto, eran, y esto es textual de este discurso de Putin, un chantaje absoluto y una intención de intimidar y desestabilizar a nuestra sociedad. Bien, ahora entiendo yo que Putin se tiene que estar acordando de aquellas palabras. Acordando para mal, después de haber metido la pata de semejante manera. Bien, la pregunta que todos nos hacemos en estos momentos es quién está detrás del ataque.
Lo más probable es que se trate del Estado Islámico del Jorasán, dicha sea la verdad. Y no tanto porque lo hayan reivindicado. A ver, el Estado Islámico, como sucede con otros grupos yihadistas, reivindican muchos atentados que ellos no han perpetrado, que ni siquiera sabían que se estaban organizando. Lo hacen tan solo para apuntarse el tanto, nada más. Ven que eso salta a las noticias y 3 horas más tarde emiten a través de Telegram, por ejemplo, o por una página web perdida o en un vídeo, emiten una reivindicación. Y si cuela, cuela. Tened en cuenta que esta gente trata de justificarse frente a los suyos, que para que se vea lo poderosos que son. A los suyos es a otros yihadistas, lo poderosos que son capaces de atacar o de atentar con éxito en el mismo Moscú. Pero no solo por esto, es decir, que ya digo, no está verificado este comunicado de Telegram, sino por los precedentes que existen, precedentes muy cercanos, y las pruebas gráficas y los testimonios obtenidos en el lugar de los hechos. Los testigos hablan de que tras el tiroteo, los asesinos, que eran al parecer unos barbudos, y esto forma parte de las testificales que ha tomado la policía, gritaban cosas como Allahu Akbar, es decir, Alá es grande, y se felicitaban por haber acabado con los infieles. Así que lo más probable, insisto, no lo sabemos, pero lo más probable es que se trate del Estado Islámico del Jorasán, o llamémoslo como queramos, pero de mero terrorismo islámico. Pero hay más sospechosos, no es el único. La guerra de Ucrania le ha creado nuevos enemigos al Kremlin, al margen de los que ha creado en Occidente y de los que tiene, evidentemente, en Ucrania, dentro de su propia casa. Y ha hecho que se incremente la cantidad de armas en circulación entre los soldados que regresan del campo de batalla. Muchas de esas armas salen de los arsenales militares gracias a sobornos que paga el crimen organizado. Vamos, que hay cierto descontrol, y estamos hablando no de revólveres sueltos, sino de armas como estas que utilizaron los terroristas de Krasnogorsk, del Crocus City Hall, de la K-74 exactamente, armas de guerra. Parte de esas armas pueden redirigirse hacia grupos yihadistas, que se la tienen jurada al gobierno ruso, por sus intervenciones en la misma Chechenia, en el Dagestán, que vimos antes de Ingushetia. Estos son 2 regiones al norte del Cáucaso de mayoría musulmana. Cuando no, en muchos lugares el 100% de la población es musulmana. Pero no solo por eso. Recordemos que Putin se involucró en la guerra de Siria hace ya unos años. El tema pilla lejano y muchos no se acuerdan, pero ahí estuvo. Apoyando al régimen de Assad contra las fuerzas opositoras, sí, pero también contra el Estado Islámico, en este caso el Estado Islámico de Siria y el Levante, el ISIS. Respecto a Ucrania, porque en los últimos días se ha señalado, evidentemente desde el Kremlin, la responsabilidad ucraniana, y todos sus terminales mediáticos y propagandísticos en Occidente llevan 3 días repitiéndolo como cacatúas. A ver, es muy improbable que esto lo hayan hecho los ucranianos. Y no porque afirmar esto se haga de forma gratuita, no es improbable porque a mí no me lo parece. No, hay razones de peso que apoyan esta hipótesis. Por un lado, negaron inmediatamente cualquier implicación en el atentado. Esto podría parecer una obviedad, claro, no van a acusarse a sí mismos, a diferencia de los del Estado Islámico, que presumen de estas cosas, pues el gobierno ucraniano no va a hacer eso. Pero es que en otras ocasiones en las que se han producido ataques sobre bases aéreas ya en territorio ruso, incluso ministerios, como aquel ataque con drones del año pasado, que llegó a casi al centro de Moscú, lo que han hecho los ucranianos es permanecer callados. No lo reivindicaban, pero tampoco lo negaban. En este caso lo han negado de forma categórica desde el primer momento. Esta vez insistieron en que ellos no tenían nada que ver. Incluso condenaron el atentado. Luego, por otro lado, esto no les beneficia lo más mínimo, como podemos imaginar. Ucrania y Rusia están en guerra, eso creo que no se le escapa a nadie, pero bueno, los ucranianos, claro, quieren dañar a los rusos todo lo que pueden, pero esta parte de una salvajada contra población civil indefensa no les conviene lo más mínimo, ya que el terrorismo es una línea roja para todo el mundo, en Oriente y en Occidente. Además, pocas cosas movilizan tanto en Rusia a la gente como el terrorismo, como la amenaza terrorista, que es un país que lo ha sufrido de manera muy intensa. Recordemos que Putin
cimentó su figura como presidente entre el año 2000 y 2002 con una serie de atentados terroristas en Moscú, a los que respondió con mucha contundencia, recibiendo el apoyo de casi todos los rusos. Bueno, estos atentados terroristas de los primeros 2 años del siglo propulsaron su popularidad. Pasó de ser un tipo desconocido, para el ruso medio estoy hablando, el hombre que había traído Boris Yeltsin de la mano y que no sabía muy bien de dónde venía, así de la KGB y poco más. Bueno, venía del alcalde de San Petersburgo, que había sido su protector y poquito más, pues de eso a convertirse en un hombre de Estado para la mayor parte de la población, alguien imprescindible. Claro, esto no es óbice para que el Kremlin haya señalado en dirección a Ucrania, algo por lo demás previsible. Aseguran que los terroristas fueron atrapados cuando se dirigían hacia la frontera ucraniana, por una autopista que va hacia el sur desde Moscú, la autopista M3, va de Moscú a la frontera de Ucrania. Pero es demasiada distancia, la he medido, 530 kilómetros, desde el lugar de los hechos, el Crocus City Hall, hasta el puesto fronterizo. Caray, ningún terrorista se mete en un viaje tan largo por carretera, en un vehículo ya fichado por las cámaras de seguridad, porque es que les detuvieron a bordo del mismo vehículo, el Renault Symbol. La frontera, por lo demás, está cerrada, claro, desde febrero del año 2022, desde la invasión. Y no solo eso, está fuertemente vigilada a ambos lados, está completamente militarizada. Cruzarla no es tarea sencilla, menos aún para 4 terroristas vestidos con ropa de camuflaje a bordo de un Dacia Logan. Es decir, que si no los detienen por el camino, pues lo harían cerca de la frontera. Vamos, simplemente no tiene sentido la versión del Kremlin. Ahora bien, que Putin señale a los ucranianos tiene razón de ser desde el punto de vista propagandístico. Una masacre como la del Crocus City, en la que han sido asesinados incluso niños, solivianta a cualquiera. Si desea lanzar una nueva campaña de reclutamiento, no tiene más que asociar eso con el atentado para que todo vaya como la seda en la leva, en el reclutamiento. Si el régimen efectúa el reclutamiento en breve, esta hipótesis quedará validada. No sería, además, la primera vez que Putin saca provecho político de los atentados terroristas. Esta vez está obligado a hacerlo, ya que, de lo contrario al que muchos señalarán, será a él, ya que prometió una Rusia segura y lo que se encuentran es una célula del Estado Islámico operando en el mismo Moscú. Necesita distraer la atención y dirigir la cólera hacia Ucrania. De puertas adentro dispone de los medios para hacerlo. De puertas afuera no, por lo que es previsible que en unos días se haya olvidado todo. Todos hemos intentado en alguna ocasión aprender idiomas, pero el intento no siempre viene acompañado del éxito. Unas veces falta tiempo para aprender, otras o que sobras tiempo, pero no hay dinero para pagar las clases particulares. Quedan, eso sí, las aplicaciones, pero no siempre te dan la oportunidad de practicar. Pero no todas las aplicaciones son iguales. Os presento una que quizá no conozcáis, Babel. Babel ha sido diseñada para que empieces a hablar un idioma lo antes posible gracias a su sistema de lecciones basadas en situaciones de la vida real. Todo un entrenador lingüístico personal enteramente a tu servicio, desarrollado por un equipo de 200 especialistas. Babel te ofrece 14 idiomas, entre los que se encuentran algunos muy demandados, como el inglés, el francés o el alemán. Con la función Conversaciones del día a día tendrás la oportunidad de ampliar tu vocabulario, practicar conversación e ir ganando confianza con tu nuevo idioma. La tecnología de reconocimiento de voz te ayudará a mejorar la pronunciación para que el aprendizaje sea aún más efectivo. Las lecciones se complementan con conocimientos culturales, así tendrás una experiencia de aprendizaje más enriquecedora. Puedes practicar por tu cuenta con la aplicación o aprender en compañía gracias a las clases Babel Live, impartidas por profesores en grupos con un máximo de 6 alumnos. Puedes también escuchar podcast y disfrutar de juegos en el idioma elegido. Babel te ofrece una oportunidad única de transformarte y reinventarte a través de los idiomas. Así que ya sabes, no tienes más que ponerte a ello. Y solo por estar al otro lado te llevas un descuento. Nada menos que 3 meses gratis con el código CONTRACrónica. Todo junto, sin espacio.
Entra en Babbel, babbel.com/empezar, código contracrónica, ya sabes, todo junto, y consigue tus 3 meses gratis. En la descripción encontraréis la dirección completa, no tenéis más que clicar en ella. Prueba Babbel, la aplicación para aprender idiomas que funciona. Vamos con la contrarréplica. Hoy tenemos una contrarréplica monográfica sobre el tema este de la vivienda que tratamos ayer en la contrarréplica del domingo. Empezamos con Francisco, que se pregunta si este tema podría resolverse edificando rascacielos residenciales en las principales ciudades. Hola Fernando, sobre el tema de la vivienda que has comentado de que siempre será caro en los centros de las ciudades como en Madrid, etcétera. En realidad esto no tiene por qué ser así, ¿no? Porque podríais construir en Madrid, por ejemplo, 100 plantas, edificios de 100 plantas. Lo que ocurre aquí es que la gente que ya vive en Madrid, que ya tiene su propiedad, pues quiere que se queden las cosas como están y que no se construya más en altura, en términos generales. Además, esto propicia que su vivienda aumente de precio y no baje de precio. Entonces, si tienen que votar que no se puedan construir más de, 30 plantas o lo que sea, pues bueno, pues lo votarán. Pero que podría bajar el precio de la vivienda si se construyera más en altura. ¿Tú estarías a favor o en contra de que se construyera en Madrid, edificios, rascacielos de 100 plantas con viviendas, etcétera? Muchas gracias por tu programa, Fernando. Bueno, Francisco, no sé si conoces Madrid, pero vamos, ya está lleno de edificios altos, tanto de oficinas como residenciales. De los 10 mayores rascacielos de España, la mitad están en Madrid. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el séptimo. Y los otros 5 están repartidos por Benidorm, Sevilla y Bilbao. Son casi todos torres de oficinas, con la excepción del Gran Hotel Valley de Benidorm, que es un hotel, y del edificio Intempo, también de Benidorm, que es de apartamentos turísticos. Pero vamos, que aparte de esos 10, que están todos naturalmente por encima de los 150 metros de altura, en Madrid hay decenas de edificios que superan los 70 u 80 metros de altura. Muchos de ellos recientes, como una torre que hicieron hace unos pocos años al lado del río, que se ve bien cuando se llega a Madrid desde el sur en tren, o los que han hecho al norte, en la parte alta de Chamartín. Estos se ven cuando uno viene desde el aeropuerto, ya casi en las tablas, vamos. Estos son residenciales, unos cuantos desde luego son varias torres, unos se ve que son residenciales porque tienen vecinos. En Tetuán, en el Paseo de la Dirección, levantaron hace cosa un par de años 2 torres gemelas de 100 metros cada una, que son muy visibles cuando se entra por la carretera de La Coruña. Vamos, que se está edificando hacia arriba allá donde se puede hacer. En Madrid hay una limitación de altura que viene dada por 2 factores. El primero es la cercanía del aeropuerto de Barajas, cuyas pistas están a solo 13 kilómetros en línea recta de la Puerta del Sol y a 10 de la Plaza de Castilla. Luego, por otro, tenemos el problema del ordenamiento urbano. Para levantar un rascacielos residencial, debes prever antes que las calles adyacentes puedan absorber el tráfico de personas y de mercancías que esos rascacielos van a ocasionar. Tienes que tenerlos bien abastecidos de electricidad y agua también. Tienes que tener todo el alcantarillado, todo pensado para la cantidad de gente que se va a meter en las torres. Mira, las torres gemelas del Paseo de la Dirección tienen cada una 25 plantas, junto con 2 edificios más pequeños que están en su base. Mira, en total hay unas 600 viviendas. A 4 personas por vivienda son casi 2.500 personas. A 3 personas por vivienda son casi 2.000. En una parcela realmente pequeña, que tendrá eso, 150 metros de largo por 40 de ancho, no más. Antes de meter tanta gente en tan poco espacio, necesitas tener una buena avenida delante, cosa que se da con el Paseo de la Dirección, que se reformó hace unos años y que ha quedado bien. Colegios, centros de salud, transporte público, etc. Aparte de estos proyectos de los últimos años, que ya digo, rondan los 100 metros de altura, hay barrios enteros levantados entre las décadas de los 60 y los 70, como el barrio del Pilar o la zona del Pinar de Chamartín, que están llenos de edificios residenciales de 12, 13, 14 o 15 plantas. Algunos, como los que están en la calle Condado de Treviño, tienen más de 20 plantas. Pero vamos, que no faltan precisamente edificios altos en Madrid, que es una de las ciudades más densas y compactas de Europa. Parte de su encanto reside en eso mismo. Somos muchos en poco espacio y eso le da mucha vida y permite tener un sistema de transporte público muy eficiente. En cuanto a lo de edificar hacia arriba, a mí no me parece mala idea, siempre y cuando se haga con la cabeza. Es decir, que no se planten colmenas inmensas que formen ratoneras, ni se planten esos edificios en el centro histórico de la ciudad. No sé, sería un crimen colocar un rascacielos residencial, de oficinas, un rascacielos de 150 metros de altura en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real o junto al Rastro.
Aparte del destrozo patrimonial que supondría, pues no habría manera de meter a tanta gente por estas callejuelas estrechas. La ciudad, eso sí, en el caso de Madrid, puede crecer en superficie. Bueno, y eso mismo es lo que está haciendo desde hace años. Se está extendiendo el área metropolitana hasta entrar en las provincias limítrofes, como la de Toledo o la de Guadalajara. Mucha gente se va a vivir allí porque puede comprar una casa grande a un precio mucho más bajo. A cambio, está lejos del centro, pero a los que se van parece que eso no les importa demasiado. Bueno, les importa, pero valoran más tener una casa grande que estar cerca del Paseo de la Castellana. Esta misma dinámica es aplicable a otras ciudades grandes, como puede ser Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla o Málaga. Cada una, eso sí, con sus peculiaridades geográficas. En Barcelona o Bilbao, por ejemplo, escasea el espacio edificable, ya que son dos ciudades que están encajonadas. Barcelona está entre la sierra de la Collserola y el mar, y Bilbao entre dos montes, el Pasagarri en un lado y el Archanda en el otro. Bueno, por eso a Bilbao los lugareños se refieren a él cariñosamente como el Bocho, que es decir, el agujero, porque está en el fondo de un valle y apenas queda espacio para edificar. Bueno, por eso muchos bilbaínos se van a vivir al otro lado del Archanda, a Lejona o a Derio. En resumen, que no siempre se puede edificar a lo alto, y hay que hacerlo a lo ancho. Mucha gente, no lo olvides, aborrece los edificios altos para vivir en ellos, que no sueña precisamente con vivir en una planta 15, bueno, digamos ya en una planta 25, que le gusta vivir en pisos, en apartamentos, pero que no sean excesivamente altos, que tengan 4, 5, 6 plantas como mucho. Bien, esto obliga, y bueno, ya hay un montón de gente que lo que le gusta vivir es en casas individuales, a las afueras, eso ya en función del gusto de cada uno. Eso sí, cuanto más te alejes del centro, más barato lo tendrás, a no ser que sea una zona a las afueras muy codiciada, como puede ser el caso de La Moraleja en Madrid, o ciertas zonas de las afueras de Madrid, como puede ser Pozuelo de Alarcón o Aravaca, que están a las afueras pero son muy caras. Pero digo, estamos hablando de que hay una relación directa entre lo lejos que estés del centro y el coste del metro cuadrado. Esto se verifica no ya en España, en todas partes del mundo. ¿Se puede solucionar esto edificando rascacielos en el centro? Pues allá donde se pueda, en el caso del centro, en el caso de Madrid sería la almendra central, es decir, la M30, pues allá donde se puede se está haciendo, pero no en todas partes se puede. Bien, seguimos con Salvador, que es de Málaga, y que también nos habla del tema este de la vivienda, haciendo hincapié en los planes generales de ordenación urbana. Y era en relación al programa del día 24 de marzo de 2024, en relación al problema de la vivienda. El problema de la vivienda no es una cosa, pues aparte de lo que dijiste en el propio programa, es un asunto bastante más complejo. En primer lugar, siempre se dice, ¿vamos a construir vivienda? Muy bien. Problema de la construcción de vivienda, que es un plan a largo plazo, porque el simple hecho de organizar los planeamientos urbanísticos son cosas que se llevan años, por no decir décadas, como ocurrió recientemente en Madrid, que se vino el plan urbanístico, bueno, el planeamiento urbanístico se vino abajo después de varias décadas de ir preparándolo para ir organizando pues qué terrenos son urbanizables, cuáles van a ser parques, cuáles van a ser viviendas, cuáles van a ser terrenos industriales o locales de negocio. Entonces, ya después, en primer lugar, ya se parte de un problema de mucho tiempo para organizar los terrenos disponibles. Después, cuando ya están disponibles, queda la cuestión de qué es lo que va a hacer, qué edificio se va a construir en cada uno de los lugares, lo cual no es nada fácil. Planificarlo, construirlo, venderlo. Entonces, cualquier tipo de construcción siempre es un problema a largo plazo, medio, incluso larguísimo plazo. El siguiente problema es, si es un asunto de necesidad urgente, pues entonces habrá que tener en cuenta las viviendas y que están ahora mismo construidas y que no están a disposición de todo el mundo. Aparte de lo que dijiste en el propio programa de la Ley de la Vivienda, que es del año 2023, hay que tener en cuenta que los problemas no son solamente eso, de que se haya un tope al precio de los alquileres. Y solamente vamos a centrar en el problema de los alquileres porque después la cuestión de lo de la hipoteca ya es otro mundo totalmente diferente. Desde el año 2020 el gobierno pues ha hecho lo que se llaman los decretos, una serie de decretos en que lo que se está haciendo es impedir el desalojo de colectivos vulnerables, que son pues sobre todo pues familias con hijos, de personas con discapacidad, que tienen un grado de discapacidad de mayor del 33% y que no tienen otra alternativa habitacional, o sea que no tienen otra casa donde irse. Por otra parte,
eso está haciendo pues que se esté prohibiendo los desalojos, los desahucios de estas personas. Ya este año 2024, estos colectivos hasta el día 31 de diciembre no se les puede echar de las casas. Y todos los años se lleva prorrogando estas medidas desde el año 2020. Por otra parte, los propios juzgados, estaba hablando de que los juzgados, una cosa solamente de una persona, un moroso de un alquiler, están tardándose pues perfectamente 2 años, 3 años en poder que llegue a poder hacerse efectiva ese desalojo si no se va voluntariamente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mucha gente? Pues viendo las dificultades de que no va a poder alquilar esa casa, de que se ha tenido una mala experiencia con un inquilino moroso, ¿qué va a hacer? Pues va a darle esa vivienda, ese inmueble le va a dar otro uso. Bien, vivienda turística, que va a haber gente que está constantemente entrando y saliendo, que a lo mejor le va a dar un beneficio mucho mayor que el tener un inquilino de larga temporada, o directamente cerrar esa casa. Ya tengo una mala experiencia, no quiero repetir, no quiero tirarme otros tantos años pagándolo todo para nada. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces esas casas se convierten en el trastero de toda la familia. Entonces, y eso si como digo yo, si meternos en la cuestión de la ejecución hipotecaria, que eso ya es también años y años de poder echar a una persona que ha dejado de pagar su hipoteca. Entonces, el problema de la vivienda no es solamente construir más, sino también que lo que esté construido sea efectivo y que se pueda poner a disposición de todo el mundo. Voy a parar para no entenderme más de lo necesario. Muchas gracias por tu programa y sigue en esta línea, porque es un placer escucharte. Este es uno de los problemas de la vivienda en España, Salvador. Los malditos planes generales de ordenación urbana, que se eternizan y que son muy exigentes, y su burocracia es infinita. Lleva años aprobarlos, como bien sabes, y lo único que favorecen, al final, es la corrupción urbanística. Luego, respecto a lo que comentas del alquiler, el gobierno y su ley de vivienda, su flamante ley de vivienda, porque es algo muy, muy reciente, es de hecho el gobierno que venga después una de las primeras cosas que debería, pero en el acto, cargársela, es la ley de vivienda, por las consecuencias funestas que está teniendo. Bien, lo único que han conseguido con esa ley es encarecer el alquiler sacando viviendas del mercado. De hecho, hoy en España alquilar una casa con hijos es poco menos que misión imposible, porque el dueño sabe que, como lo quieras pagar, la ley te protege de un posible desahucio. Lo hicieron con la intención de que a esas familias no se las desahuciase. Lo que han conseguido es que ni siquiera se las alquile el piso. Ya se sabe que de buenas intenciones está empedrado el infierno. Y no podemos culparles a quienes no se la quieren alquilar. Tan solo basta con ponernos en su lugar. De hecho, si yo tuviese una vivienda para alquilar, que no es el caso, pero que si la tuviese, me pensaría muy mucho arrendarla a una familia con hijos. A no ser que se tratase de alguien de mucha confianza. Porque si a la vuelta de 3, 4 o 5 meses deciden que no me quieren pagar, es que lo mismo me lleva años. Bueno, lo mismo no, seguro. Me lleva años sacarles de allí y recuperar mi vivienda. Y, entre tanto, ocasionándome un coste gigantesco. Bueno, esta es la famosa ley de las consecuencias imprevistas. Aunque aquí sí que se previó lo que iba a pasar. Y se les advirtió. Pero bueno, como con todo, esta gente es ideología pura y tirarán hacia adelante. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que lo dejamos hace ya unos cuantos días, antes de que me fuese a Santo Domingo, con el tema este de TikTok. Se entiende perfectamente que al Estado estadounidense le inquiete una red masiva de influencia social y gestión de datos personales controlada por un Estado que no sea el mismo o por una empresa no sujeta a sus leyes. TikTok es la prueba incontrovertible de que son riada quienes están dispuestos a entregar mucho por entretenerse con poco, lo que con o sin TikTok es un señor problema, en absoluto para los gobernantes, pero sí para cualquier sociedad que aspire a prosperar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 25 de marzo, mañana 26, y estaré de vuelta. Hasta mañana.